Gracias por venir al Coloquio de Licenciatura en Física. Acá continuamos nuestra celebración de los 4 años pues, con este ciclo de conferencias que nos han ofrecido los profesores de la Licenciatura en Física. Hoy tenemos de nuevo al profesor Henry Mauricio Ortiz Salamanca. Levante la mano quien no conoce al profesor Henry. Entonces les cuento, el profesor Henry es físico de la Universidad Nacional. Tiene un máster de algoritmo e hizo su doctorado en física, en ciencias de materiales en el CIMBESTAF en México y es profesor de la licenciatura en física, miembro del grupo de instrumentación y también director del grupo de investigación en ciencias de materiales. De investigación en ciencias de materiales que está hace poco creado, ¿no? Y bueno, hoy viene a contarnos sobre esta técnica de caracterización que pues está funcionando ya desde el año pasado acá en la Universidad Distrital. Para quienes no saben, bueno, ahora nos lo va a contar mejor Henry, pero pues ya tenemos en este laboratorio de caracterización óptica este recurso que es el microscopio Raman para hacer el desarrollo de esta técnica y justamente eso trata, así que recibamos con un aplauso al profesor. Bueno, muchas gracias por estar. En principio, como hice una charla en octubre alrededor de este tema y ahora 3 o 4 meses después básicamente pues estoy hablando con el profesor Camilo y me dijo que se quería dictó un curso de físico-química, de caracterización de físico-química de materiales. Entonces orienté un poco la charla hacia ese aspecto y un poco hacia mis estudiantes de vibraciones y onda, que no los veo sino unos pocos. Entonces, no, eso es buena noticia, se va a reducir el grupo. ¿Más? Bueno, listo. Entonces, en ese sentido, pues básicamente, como decía César, nosotros estamos haciendo estudios de espectroscopía Raman en el laboratorio recientemente creado, que es el Laboratorio de Caracterización Óptica, que pertenece a la facultad, adscrito a la licenciatura en Física, y básicamente es un equipo de este estilo que nosotros tenemos. Entonces, para la charla, básicamente el plan que tengo para la charla es hacer una introducción, unos aspectos básicos de modelación teórica que son importantes para poder hablar de espectroscopía Raman y espectroscopías IR, medidas que hemos realizado. Solo vamos a presentar 2 resultados de trabajos que hasta la fecha se tienen. Básicamente tenemos 6 trabajos diferentes, pero aquí solo vamos a presentar en estos momentos 2 trabajos, resultados de 2 trabajos y una reseña de propuestas de investigación. En octubre decíamos, queremos llegar a esto, entonces vamos a mostrar en dónde vamos respecto a eso. ¿Listo? Entonces esa es básicamente la estructura de la charla y para lo cual pues el interés es estudiar interacción radiación-materia. O sea, la idea particular es estudiar la radiación incidente que sea absorbida, reflejada, transmitida o dispersada. Eso es en general lo que se estudia por diferentes técnicas de medición para hacer interacción radiación-materia. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros lo que tenemos es un pulso láser de un haz monocromático actuando sobre la materia que para el caso particular genera unas vibraciones y unas excitaciones en el material. Y esas vibraciones o excitaciones son las que vamos a poder observar mediante el equipo que presenté en la primera diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues el barrido en esa dirección está orientado, por ejemplo, si yo quiero hacer transiciones de electrones entre los electrones de valencia de un sistema, si queremos estudiar las transiciones, es que esta es mi voz. Si no estoy gritando. Entonces, transiciones electrónicas entre los electrones de valencia, entonces una técnica de medidas espectroscopía UV. Vibraciones en los átomos de las moléculas, pues tenemos espectroscopías IR o Raman,
O por ejemplo, movimientos en conjunto de la molécula, que es en conjunto completo. En las vibraciones es que yo tengo la molécula y alrededor de sus condiciones de equilibrio empieza a generar unas vibraciones en el sistema, que ya vamos a mirar. Y tenemos espectroscopías de microondas para estudiar ese tipo, o transiciones de spin cuando me interesa el spin de un sistema para hacer resonancia magnética nuclear, y las aplicaciones van en todas las direcciones que usted quiere. Entonces, ahora, esto es algo que siempre me ha interesado y es la forma de predecir. ¿Qué nos garantiza a nosotros que podamos predecir? Pues es que predecir es algo muy complejo, como decía Bohr. Y es poder tener mecanismos experimentales con modelos teóricos validados por los experimentos que me permitan, a partir de los mecanismos teóricos, yo poder decir qué va a pasar. No a futuro, sino en un tipo de fenómeno, que va a poder suceder un tipo de fenómeno. Digamos que esta es una de las ventajas por las cuales me interesa mucho este tema, porque particularmente nosotros en la Universidad Distrital podemos hacer medidas y cálculos o modelación teórica, que me permita a mí, a la par, verificar que mis cálculos están dando los valores de las medidas experimentales. Entonces eso genera una herramienta fuerte para la modelación teórica. Y eso es algo que afortunadamente podemos hacer en la universidad y que podemos hacer a nivel top. Nosotros con el clúster y con el equipo y con la infraestructura y con el equipo de personas que trabajamos en conjunto, podemos hacer eso. Entonces, la idea particular es eso. Entonces, ¿por qué hacemos teoría de experimento? Pues para poder tener mecanismos de validación. Sin embargo, uno sabe, y es muy claro respecto a eso, que muchas veces uno no tiene teoría desarrollada para modelar el experimento, pero sí tiene dos técnicas experimentales que me permitan hacer eso. Entonces aquí, por ejemplo, se estudia a altas presiones la ecuación de estado del hidrógeno. Aquí lo que tenemos es una curva de volumen contra presión. ¿Cómo se obtiene esa curva de volumen contra presión? Básicamente lo que se obtiene es haciendo difracción de rayos X. Entonces uno saca por difracción de rayos X los valores para una presión determinada, qué volumen me está dando la celda, cuándo va cambiando la presión específicamente, o qué volumen me está dando la geometría del sistema cuando va cambiando la presión. Entonces a partir de esos datos, pues uno construye una curva, unas curvas que usualmente las ajusta mediante una ecuación de estado. Y esa ecuación de estado es la que me permite determinar a mí, básicamente, cómo es el comportamiento a medida que la presión aumenta por ejemplo, en este caso particular del hidrógeno. Lo interesante de esa técnica es que esta es una técnica experimental. Y aquí tenemos otra técnica experimental donde se mira, básicamente, para el mismo sistema, que es el hidrógeno, cómo a medida que cambia la presión en un sistema, porque esto está en gigapascales, a medida que va cambiando la presión, cómo los picos o modos Raman de un sistema que inicialmente se encontraban empiezan a desaparecer. Y esa información se puede contrastar directamente con las medidas de difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque las medidas de difracción de rayos X, ¿qué me dan? Información estructural del sistema, en posiciones atómicas, grupo espacial, es decir, la información básica y necesaria para hacer un cálculo teórico en el estado de equilibrio del sistema. Y aquí lo que se observa, por ejemplo, a esta presión, son estas barras que tenemos acá, y esas son las frecuencias calculadas mediante un mecanismo teórico que me permite decir, mire, a esta presión tenemos estos picos de frecuencia, mi espectro Raman, pero para poder obtener estos picos yo necesito unir a la presión determinada, que son 10 gigapascales, y obtener las condiciones básicas del sistema. ¿Cuáles son las condiciones? Mis posiciones atómicas o presiones de pico de mi sistema, los parámetros de celda y el grupo espacial que pertenece al sistema. Eso es para hacer un cálculo tipo ab initio o de primeros principios, ¿vale? Entonces, acá está de cierta forma la potencia. Sin embargo, pues es una relación experimentos-experimentos. Entonces, ¿por qué nos interesan básicamente uno de los intereses básicos de las espectroscopías vibracionales está relacionada con estudiar capacidad calórica, expansión térmica, superconductividad, conductividad térmica? Básicamente, ¿por qué? Pues bueno, por ejemplo, en el caso particular, yo puedo obtener, a medida que le hago una celda a presión, puedo obtener primero su comportamiento elástico, es decir, qué valores va a tener esa celda
de tal forma de que cuando deje de ejercer la presión, él regrese a sus condiciones normales, es decir, poder obtener lo que se conoce como sus módulos de volumen del sistema, o módulo de Bull. Esa es una medida experimental que siempre permite contrastar si la celda que yo estoy obteniendo está bien. Entonces, esa es una. Ahora, si eso es así, entonces ya pongo a vibrar mi sistema, y uno sabe que al obtener la vibración con la densidad electrónica asociada a la vibración, yo puedo hacer propiedades térmicas en un sistema. Entonces, por eso, por ejemplo, uno puede ir un poco más allá en relación a cómo puede ser el comportamiento de la capacidad calorífica, la expansión térmica de un sistema a partir de sus propiedades térmicas en el sistema. ¿Por qué? Porque tiene un esquema en donde yo tengo presión contra volumen y además temperatura. Y en ese sentido, pues tengo un problema termodinámico que se puede estudiar. Entonces, una de esas cosas es que, como dicen acá, usamos espectroscopías de vibraciones, pero lo más interesante es que por sí solas no nos permiten llegar a resultados como lo que mostramos en el caso anterior. Muy diferente cuando tengo difracción de rayos X. Yo voy directo y digo, ¿cómo es mi celda? ¿Cómo es la geometría de mi celda? Mientras que cuando yo tengo dispersión Raman, lo que básicamente estoy obteniendo es un comportamiento debido a que mi celda cambió su volumen y mis modos vibracionales mis átomos están más cerca y mis modos vibracionales se excitan de forma diferente. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que uno quiere ver. Entonces, ¿qué es básicamente eso? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi estado fundamental y aquí tengo un estado excitado electrónico, es decir, mi primer nivel de energía del sistema. En cierta forma, aquí tengo mis modos vibracionales. ¿Qué quiere decir mis modos vibracionales? Pensemos que yo hago una aproximación de oscilador armónico en el sistema, básicamente. Y cuando hago una aproximación de oscilador armónico en un sistema que está acoplado a lo que yo tengo son los fonones del sistema. Desde el punto de vista cuando resuelvo la ecuación de Schrödinger. Tengo los fonones del sistema y asociados a esos dos fonones tengo estados vibracionales asociados a ellos, que son los que se ven acá, 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 acá o acá. Pero debido a la interacción, por ejemplo, pero yo puedo estudiar el J, la parte de teoría de adición de momento angular que uno tiene en el sistema asociado a los espines y a los electrones, y al momento angular yo puedo mirar cómo están estos estados. Entonces aparecen transiciones de rotación pura, que son estudiadas mediante espectroscopías rotacionales. Transiciones entre estos estados, es decir, cómo es el momento del sistema. Y en esas transiciones asociadas a estos estados vibracionales, uno estudia espectroscopías IR. Y la otra, que es ya no mirar la transición pura entre dos estados, sino la polarizabilidad asociada a eso. Recordemos que el momentum es la polarizabilidad por el campo. Entonces, si yo estudio el momentum del sistema, ¿cómo son los cambios debidos al momentum? Lo que tengo son espectroscopías IR. Si yo estudio cómo son la polarizabilidad asociada a esos cambios, o sea, la nube electrónica, cómo se está polarizando y cómo me genera vibraciones, entonces en ese sentido estoy estudiando IR. La dificultad está en que los rangos de medida de este son mucho mayores que este. Por eso inicialmente muchas técnicas o muchas personas lo que estudiaban son espectroscopías IR. Porque este señor, pues los valores de energía son muy pequeños para poder obtener información acerca de las modificaciones. Debido a que, pues lo que yo tengo es que polarizar la nube electrónica del sistema. Y los cambios de dicha polarizabilidad vibracionales son los que me puedo medir mediante espectroscopía IR. Raman. Entonces, esto es básicamente lo que se hace en esos casos particulares. Entonces nosotros tenemos dos formas que son estáticas o dinámicas de medir, y esas son difracción de rayos X, difracción de neutrones, microscopía electrónica de transmisión, o la dinámica como IR, Raman, dispersión de neutrones, entre otras. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros miramos. Entonces, la idea es hacer modelación teórica computacional, pues necesitamos un clúster. Ahora, ¿por qué un clúster? Porque el número de partículas que estudiamos en el sistema crece de forma exponencial. Sin embargo, no es tan cierto que podamos estudiar demasiados sistemas muy grandes. Pensemos que aquí voy a hablar de este grupo espacial que es el 167, donde pues uno tiene una celda unitaria que es una romboedral, y esa celda unitaria romboedral tiene
en su conjunto 30 átomos, pero gracias a sus operaciones de simetría yo tengo una celda primitiva que tiene 10 átomos, y un cálculo de 10 átomos con sus electrones es un cálculo muy grande. Para eso se necesitan sistemas computacionales que nos permitan realizar, solucionar la ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es el método, el modelo? Density Functional Theory. Entonces, es un modelo que está basado en conocer la función de onda a partir del potencial externo. Y ese potencial externo me define a mí la densidad electrónica del sistema. Entonces, eso en general lo que se hace es lo siguiente: trabajar dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer. ¿Qué significa eso? Que los núcleos están, el movimiento de los núcleos es 3 veces, el movimiento de los electrones es 3 órdenes de magnitud más grandes que los núcleos. Entonces la aproximación lo que supone es que los núcleos están quietos y a partir de eso los electrones del sistema son los que se están moviendo. Y esa aproximación me separa el movimiento nuclear de los electrones. ¿Listo? Ahora, asociados a esos electrones, entonces ¿yo qué hago? En teoría funcional densidad me quedo con la densidad electrónica y con esa densidad electrónica resuelvo un problema que se llama el problema de Konigshamn. El problema de Konigshamn es suponer que yo tengo un potencial de un gas de electrones libres. Y ese potencial de gas de electrones libres hace que mis ecuaciones de movimiento queden separadas una respecto a la otra. Y resuelvo ese problema. Ahora, el problema, como siempre, en una ecuación de Schrödinger es el potencial. ¿Qué tipo de potencial es el que vamos a estudiar? Entonces, en el caso particular, para simular, lo que hace el modelo es proponer un potencial para los átomos que comprenden la estructura del sistema. Y entonces, eso tiene diferentes tipos de esquemas y de aproximaciones para realizar. Entonces, ahorita mostraremos unos resultados alrededor de ese tema. Pero, en general, lo que uno intenta resolver es un problema de unos conjuntos y osciladores acoplados. Y obtener su relación de dispersión. Y ya veremos por qué. Porque básicamente lo que se obtiene es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, este conjunto de osciladores acoplados, asociados a él voy a tener modos normales de vibración. ¿Qué son los modos normales? Modos en los que la frecuencia del sistema es el mismo. O sea, todo el sistema se está moviendo con la misma frecuencia. Entonces acá tengo un modo normal, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro modo normal. La relación de dispersión del sistema me permite ser graficada omega en función de Q. Entonces me determina de esta forma yo obtener una relación de dispersión de este estilo, una relación, y me genera una brecha de energía en el sistema entre estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este señal? Básicamente está en el punto cero. ¿Qué es el punto cero? Pensémoslo de esta forma. Yo tengo una celda cúbica, donde en cada vértice de esa celda tengo un átomo. Entonces quiero estudiar ese problema, ese es el espacio real. Ahora, como es una celda cúbica, yo lo hago en una celda que se llama la recíproca. Y eso es una teoría hecha en estado sólido que está basada en el teorema de Bloch. Y entonces eso, ¿para qué? Pues el teorema de Bloch es como volver funciones una función periódica, que estudia el problema como un sistema periódico. Y en ese sentido, basado en ese teorema, pues yo paso a un espacio y trabajo en el espacio recíproco, que es el espacio de los Qs. Bueno, aquí, básicamente, usualmente Q es, en términos teóricos, es las coordenadas normales del sistema. Lo que uno conoce como coordenadas normales. En términos de vibración, es el modo normal del sistema. Entonces, en ese sentido, pues hay una relación de dispersión y, ahora sí, en esa cúbica yo voy a mi celda recíproca y en mi celda recíproca me paro sobre un átomo y estudio, ahora, mediante ciertos caminos, cómo puedo construir esta relación de dispersión a lo largo de esos caminos. Eso se llaman caminos de alta simetría en la primera zona de brillo. ¿Qué es la primera zona de brillo? La zona que tiene todas las simetrías de la celda. Y entonces ahí en ese punto yo me voy y tengo una ventaja, que estoy parado sobre el átomo. ¿Y qué me está diciendo mi relación de dispersión? Que estos modos que están acá son cero, pero estos modos que están acá son máximos. Entonces eso genera una diferencia fuerte entre el sistema, porque además de todo están completamente separados. Entonces, ¿qué significa que estén separados? Que estos se miden mediante una técnica y estos son otros. Estos le llamamos modos ópticos y modos acústicos del sistema. Entonces, ya vamos a ver qué significan esos modos ópticos y acústicos, pero el interés está sobre ese punto 000, por esa razón. ¿Solo uno de así o
¿Cómo, perdón? ¿Solo se trabaja en una dimensión? No, los grados de libertad están asociados. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, si estoy hablando de un electrón, tengo mi partícula moviendo en R3, básicamente. Entonces ahí ya tengo si tengo una sola partícula en R3, tengo 3 grados de libertad. Entonces, esa es la dificultad del cálculo. Primero porque uno, por principio de incertidumbre, uno no sabe dónde están los electrones, pero uno trabaja con la densidad electrónica del sistema. Pero además de todo, uno tiene que hacerlo en 3 dimensiones, básicamente, y asociar el número de partículas que tenga el sistema, porque pues las relaciones son diferentes debido a una causa, y ya lo voy a decir a esto. A que la geometría del sistema establece un grupo puntual. ¿Qué es un grupo puntual? El grupo puntual es el grupo de simetrías que me permite estudiar mi sistema. Es decir, yo aquí tengo una celda completa, pero yo con solo 10 átomos aplicando todas las operaciones de simetría de ese grupo puntual, yo reproduzco mis 30 átomos. Digo, ¿en dónde están mis 30 átomos en el sistema? ¿Y cómo voy llenando toda la celda? Aquí no hay 30. Aquí ya aparecen, como se ven acá, unos que están por fuera, otros por dentro de la celda. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, esta es la geometría del borato de hierro. Y su geometría, no, observen, esta es la forma geométrica de su celda romboedral, que está acá, y me defino unos vectores asociados a ella, que son los que yo voy después a estudiar y los traslado a la red. O sea, yo tomo mis vectores de la base, el espacio real, y los paso al espacio recíproco y sobre ellos trabajo. Básicamente es eso. Y esta es mi celda total. Entonces, en ese sentido, yo necesito conocer básicamente mis operaciones de simetría. Porque las operaciones de simetría del sistema me definen lo que va a suceder en mi sistema. Y más aún en espectroscopías vibracionales. Porque la simetría me determina los modos normales de vibración del sistema. Las operaciones de simetría. Entonces, por esa razón, en este caso que hablábamos acá, pues se vuelve importante conocer la geometría. Esto es muy importante, por ejemplo, para hacer estudios de vibracionales en el sistema. Ahora, para ese átomo, para ese sistema que es el borato de hierro, entonces, nosotros hicimos el siguiente estudio. Yo les decía, el problema está en qué potencial voy a usar. Y hay diferentes tipos de potenciales para resolver las ecuaciones de Dickinson. Entonces, acá estoy diciendo qué tipo de potencial se está usando y las curvas de energía contra distancia. ¿Qué quiere decir esta curva de energía contra distancia? Que nosotros tenemos mínimos asociados a ese comportamiento. Y lo más importante para nosotros es que nosotros tengamos un mínimo en nuestro sistema, y sobre ese mínimo, pues nosotros intentamos resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, como estamos resolviendo independiente del tiempo, yo necesito estar en un mínimo en mi sistema. Y asociado a ese mínimo, pues lo que muestra esta gráfica es que para nuestra estructura, en ese cálculo nosotros obtuvimos, por ejemplo, estas formas geométricas, y buscamos cuál de todos estos esquemas que están acá son los mejores que podemos usar para poder hacer un cálculo real. O sea, dicho de otra forma, hacer un cálculo no es hacer cualquier cosa, no es, oye, ya. Hay que probar que los esquemas que uno está usando están reproduciendo el sistema. ¿Cómo saben que eso se está reproduciendo? Porque cuando el gráfico de esta curva de energía contra volumen, esta curva que está acá, esa curva que es el fit asociado a los datos obtenidos, esa curva le hago un ajuste también a una ecuación de estado. Y esa ecuación de estado se llama ecuación de Dirichlet-Morgan. ¿Qué obtengo a partir de la ecuación de estado de Dirichlet-Morgan? El módulo de volumen del sistema, el módulo de volumen. Entonces ese módulo de volumen lo contrasto con los resultados experimentales, y al verificar eso con respecto a los datos experimentales, sé con cuál de estos esquemas me sirve trabajar mejor. Entonces, en el caso particular, nos dio que teníamos que trabajar con solvopotenciales tipo PVC. Ahora, esto es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para otros sistemas que también son de ese mismo estilo, que cristalizan en la misma estructura, uno puede verificar que saca sus curvas. Acá no se ve bien, pero acá hay curvas, acá hay anillos, y los datos obtenidos son anillos, cálculo teórico, y el ajuste está en verde en una línea continua. Entonces, eso muestra la potencia del cálculo, porque no hay una dispersión de los resultados teóricos respecto al ajuste. El ajuste da
como se ve acá, por ejemplo, que hay puntos que están por fuera. Mire, el PV Sol, casi todos los puntos obtenidos del cálculo están sobre el ajuste, y eso también determina el tipo de ajuste, perdón, el tipo de pseudopotencial que vamos a estudiar, y se sacan las curvas de ecuaciones de estado. Entonces, acá se ve claro, acá se ven los datos experimentales que son obtenidos por difracción de rayos X y cómo los cálculos obedecen a ese comportamiento. No están sobrepuestos, pero los pendientes de los ajustes entre los dos son básicamente los mismos. A veces no se necesita que las cosas estén una sobre la otra, pero se necesita que el comportamiento sí sea el mismo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues uno puede obtener esto que está acá, que es un espectro, perdón, uno puede obtener estas líneas que están acá, que son las frecuencias asociadas a las frecuencias Raman asociadas a ese sistema, ¿vale? Y gracias a eso, entonces uno ya puede ir a hacer propiedades electrónicas del sistema, estudiar la densidad de estados, estudiar la estructura de bandas, estudiar posibles formas de cómo los orbitales SOPD están generando las hibridaciones asociadas con la estructura de bandas del sistema. Eso, ¿cuál es el interés de esto? Pues subir a altas presiones y ver qué está pasando, básicamente, en nuestro material. La razón, lo expliqué acá en esta gráfica. Acá. La razón está en que si podemos ver, si esta es la curva volumen contra presión, podemos ver que en este punto que está acá, los datos experimentales de los cálculos de difracción cambian. O sea, aquí se está, observen, acá los datos experimentales y su ajuste coinciden con los cálculos teóricos que se tienen para ese sistema. Mientras que aquí, en este punto, en esta región, a estas presiones, hay un problema experimental. Y ese problema experimental, pues, se evidencia, por ejemplo, que este modo vibracional, en un momento determinado, empieza, aquí ya se ve mejor, pero alrededor de 10 gigapascales, perdón, alrededor de 14 gigapascales, en esa región, tiene un pico. Y es un pico de Raman, pero mi estructura dice que no cambia. Y es un pico que aparece, o sea, hay un desdoble de un modo normal de sonidos. Y eso, desde el punto de vista de Raman y experimental, difracción de rayos X, la estructura no cambia, sin embargo, Raman sí. Y Raman sí está mostrando que a esas presiones también está generando desdobles de los modos de oscilación. Entonces, ahí se ve claramente dos técnicas experimentales contrastadas que están dando un resultado que nos permite decir, que nos permite validar nuestros resultados. Entonces, en ese sentido, pues, el objetivo que tenemos ahora nosotros respecto a este material es estudiar la densidad electrónica, estudiar la densidad de estados a diferentes presiones, y eso ya esos cálculos ya los tenemos y sus gráficas ya las tenemos. O sea, eso ya lo hicimos. El objeto de eso, al final de la charla se lo voy a decir, de por qué queremos estudiar. Entonces, en términos generales de las vibraciones, uno tiene asociados a un número de partículas, tiene este conjunto de grados de libertad, donde 6 de ellos son de traslación y rotación. Esos son los que yo puedo medir acústicos en mi sistema. Esos son los que en la relación de dispersión en punto gamma son 0. Y los otros son ópticos. Por eso este tipo de espectroscopías están basadas en, o sea, son espectroscopías donde lo que medimos son vibraciones debido a modos vibracionales ópticos del sistema, por interacción radiación lateral. ¿Listo? Entonces, acá se puede observar en la estructura del FBO3 unas flechas donde me dicen, por ejemplo, en esa estructura, viendo aquí en mi gráfica, acá, perdón, yo puedo ver que genera octaedros y triángulos. Los octaedros están alrededor de estos átomos, que son los átomos de hierro, y los triángulos están alrededor de los átomos de boro. Es decir, yo tengo movimientos en el plano y octaedros de revolución. Esos octaedros son los que, en términos de la estructura, son los que me permiten establecer que la estructura no cambia. Porque esos octaedros son los que, digamos, al estar unidos un punto con respecto al otro, ese octaedro que me encierra el átomo de hierro, lo que está haciendo es que a medida que la presión aumenta, pues esos son los puntos donde energéticamente se está haciendo más presión sobre el sistema. Y esos son, en términos, ahora sí,
de altas presiones son los que se interesa estudiar. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Y cómo son esas energías? En esa dirección, pues nosotros, yo no los coloqué acá, pero sí tenemos resultados donde mostramos que para esas presiones tan altas, para el hierro, para el borato de hierro, para el borato de indio, el borato de escandio, esas presiones que se generan una especie de rotación pequeña, generan una energía alta que podría explicar el hecho particular de que aparezca un modo vibracional donde no debe existir. Las curvas, nosotros, ¿qué hicimos para esos cálculos? Tomamos difracción de rayos X, tomamos las estructuras de difracción de rayos X, esas expresiones, hicimos los cálculos vibracionales, de energía-volumen, calculamos los fonones de ese sistema y obtuvimos las frecuencias de vibración de ese sistema. Y a partir de eso, pues hacemos un cálculo, pues hacemos estudios de cómo es el comportamiento para cada uno de nuestros sistemas en esos puntos de alta presión. Y eso es un trabajo que estamos en preparación para publicar, porque pues ese fenómeno lo estamos explicando de esa forma. ¿Listo? Además de todo, pues son dos trabajos, uno es ese y el otro es pues toda la caracterización, en charlas anteriores yo mostré toda la caracterización Raman de esas estructuras, es decir, toda la caracterización a altas presiones hasta 30 gigapascales de esos sistemas medidos experimentalmente y calculados teóricamente. Entonces, acá la diferencia fue que hicimos un refinamiento. Ahora, ¿por qué sucede eso? Básicamente porque la estructura, las posiciones de Vico de ese sistema están asociadas a los boros, a los hierros y a los oxígenos. Pero resulta que cuando se está haciendo el ajuste de los datos experimentales, ese ajuste se hace por un método que se llama mínimos cuadrados, pero como para difracción de rayos X se usa mínimos cuadrados, pero es un ajuste que se llama tipo Rydberg. Y ese ajuste necesita tener un parámetro libre, que es el parámetro libre de esas posiciones y son los oxígenos. Entonces lo que hemos encontrado en estructuras perovskitas cúbicas es que en ese parámetro libre del oxígeno que es el que permite generar el ajuste que me da la estructura, ese parámetro libre podría permitir generar este tipo de rotaciones. Entonces, ahí está pendiente hacer un experimento y bueno, ese me toca hacerlo a mí, que el grupo me dijo, ¿lo haces tú o no lo haces o no lo hacemos? Pero para eso toca ir a ciclotro a hacer esas medidas. Entonces, y pues la idea es eso, es medir finamente en esas presiones para obtener todas las medidas de difracción, los anillos de difracción, claramente bien, para poder ver cómo está viendo ese parámetro U. Y ese es un trabajo que está pendiente por realizar, pero si lo logramos hacer es un trabajo bien interesante. En términos experimentales y teóricos, porque las curvas teóricas ya las tenemos, del comportamiento de lo que está pasando. Solo que pues que necesitamos refinar los cálculos, perdón, las medidas. Entonces, aquí es donde aparece eso. Nosotros tenemos a presión ambiente medidas de indio, escandio, hierro y aluminio asociadas al grupo espacial 167 de estos boratos que están acá, donde aparecen, ahora sí, los modos vibracionales del sistema. Entonces observen, esos modos vibracionales, estas son las frecuencias de vibración de mi cálculo teórico y estas son mis picos experimentales asociados a ellos. Ahora, ¿qué son estos modos? Pues básicamente aquí se está diciendo, para poder obtener esos modos yo necesito saber cómo es mi simetría, o sea, la teoría de grupos. Además de todo, yo puedo decir que tengo modos unidimensionales, bidimensionales, y hay uno que es en 3 dimensiones que usualmente no lo tenemos porque usualmente nosotros trabajamos en 2D. Pero se denotan por estas letras A o B, por ejemplo aquí aparece E, G, A, 1G, donde el 1 me dice que es simétrico, 2 es antisimétrico y G significa que es respecto a la inversión de coordenadas es par o impar. Entonces aquí muestra eso y aquí lo que se ve son esos tipos de modos, que son tensión simétrica, deformación simétrica en el plano, deformación en el plano por movimientos de balanceo, deformación asimétrica. Entonces en ese sentido, esas son las formas o los modos normales de vibración, eso se puede calcular. Ahora, pues hay que hacer un refinamiento, pero eso todo se puede calcular desde el punto de vista teórico. Entonces nosotros, afortunadamente, el esquema que utilizamos, que es resolver la ecuación de Schrödinger
a partir de teoría de perturbaciones, que es el método usado por un software que se llama Quantum Expressor, nos permite directamente conocer eso. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos en el cálculo conocer todas las frecuencias de los modos vibracionales asociados al sistema. Si tengo 30 grados de libertad, entonces tengo las frecuencias asociadas a 30 menos 6, que son ópticas. Y esas 30 menos 6, o sea, son 24, de esas 24 yo puedo decir que hay unas que son Raman, hay unas que son IR, y hay otras que, por más que yo quiera, no las puedo medir, que son ocultos. Pero el cálculo teórico me dice cuáles son, todas. Y me dice la simetría, además de todo. Ahora, si voy a otra técnica diferente, resolver la ecuación de Schrödinger, como lo hace un código que se llama BAS, que ya no lo hace por teoría de perturbaciones, ahí sí yo tengo un MIR-Z y tengo que ir a otro software adicional que se llama Phonophy o Phonon, si tengo plata compro Phonon, y a partir de ahí puedo obtener los modos vibracionales asociados a todos los. Y si me dice si, los IR, ¿qué modo es? Los Raman, ¿qué modo son? ¿Cuáles pueden ser? IR y Raman alrededor de eso. Pero aquí aparece algo interesante y es lo siguiente. ¿Una pregunta? Sí. Resolvemos la ecuación de Schrödinger. Sí. ¿Cierto? Pues ahí todos sabemos que tenemos un término cinético o no potencial. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, la estamos resolviendo en 3D. Sí. En 3D. ¿Qué potencial estamos considerando? Es decir, yo sé Ahí que es me donde voy. dijiste que Entonces, ahí es que donde los voy. núcleos se quedan quietos y toda esta cosa. Entonces ahí es donde voy. Bueno, Oppenheimer lo que me determina es que me quedo con la parte electrónica. Por eso, los núcleos quietos. Ahora, listo. Ahora, ¿qué hago? Para poder resolver ese problema, digo que yo voy a decir que las partículas se mueven como un gas de electrones libres, que son los electrones del sistema. Entonces, cuando yo hago un gas de electrones libres, convierto ese problema en problemas de una sola partícula del sistema. Entonces, resuelvo eso es lo que se llama la aproximación de Kohn-Sham. Pero, estamos en estado sólido. Sí. Exacto. Entonces, todos los electrones de las capas interiores los vas a olvidar. Por ejemplo, se puede hacer eso. Exacto. Y solo te vas a Solo quedar con- con los electrones De valencia. de valencia. Sí. ¿Cierto? Y eso los vas a tratar Ya. como un. ¿Sí me entiendes? Como un. Y esos, pues a eso es a lo que voy. Exacto. Entonces hago un gas de electrones libres. ¿Listo? De los de valencia. De los de valencia. Eso se llama aproximación de Local Density Approximation, LDA. Entonces yo hago un gas de electrones libres Exacto. y sobre ese gas de electrones libres entonces yo ya construyo ecuaciones de partícula Para. independiente. Pero espera, de partícula independiente. Pero ¿cómo realmente se hace? Es que yo cojo el átomo de hidrógeno o el átomo de, por ejemplo, el átomo de hierro o el átomo de boro y construyo un Si son de un pseudopotencial. electrón, son átomos tipo Bohr. Con un Pues, electrón no, en la pues, capa de valencia. Sí, pero eso es. No estoy haciendo aproximación de hidrógeno. No se hace Eso es lo que aproximación. trato de entender. No se está haciendo aproximación de hidrógeno. Entonces, ¿qué interacción vas a tomar entre los A electrones? eso es a lo que voy. Entonces, ¿uno qué hace? Para esos electrones del sistema, como pertenecen a diferentes átomos, entonces yo lo que hago es construir para esos electrones de valencia un pseudopotencial que me simula el comportamiento en el interior y en el exterior. Es decir, me hace una cosa de este estilo. Me hace una cosa de este estilo. Entonces, hay diferentes esquemas. Colombiano. eh, Básicamente es un sí, porque colombiano. claro, en infinito eso tiene que tender a cero. Exacto. Por dentro, como si fuera un cascarón, Exacto. puede ser una recta. O sea, yo puedo simular eso para decir, y ese es un esquema que me permite a mis, o sea, yo genero un pseudo para cada electrón del sistema. Y cada electrón me refiero dependiendo del material. Ahora, ese pseudo va a depender fuertemente. En el potencial, ¿cómo hacemos para diferenciar qué electrón es de qué material? No porque cuando uno construye este problema, uno tiene que colocar el hamiltoniano completo del sistema. Y cuando uno coloca todos los términos de interacción, electrón-electrón, electrón-núcleo, que se quita, Ese se quita. y me quedo con los términos de interacción electrón-electrón del O sea, sistema. y sobre Y sobre- electrones, ¿qué es perturbación? Y sobre ¿Qué término de hamiltoniano perturba? la energía de correlación intercambio. Por eso, entonces ese es Pero el entonces, electrón. esperamos después. Cuando yo tengo el potencial del electrón-electrón, entonces yo Ese se tengo... llama la integral de Sí, intercambio. yo tengo un problema y es que tengo dos electrones
cuyo potencial no lo puedo calcular analíticamente. Entonces, lo que se hace particularmente para eso es mirar los términos de ese señor, y entonces uno se queda con la energía de Hartree, que es la energía de Coulomb, básicamente, y la energía de correlación de intercambio, que es la que me determina a mí. ¿Qué pasa si este electrón que está acá se mueve? ¿Cómo es esa energía? ¿Y qué pasa si intercambia? Y esa energía de correlación de intercambio es la más difícil de tratar. Sí, yo sé. Entonces, ahora Pablo, tú tomas el hamiltoniano H0, tu hamiltoniano va a ser ese, el H grande va a ser H0 más el de perturbación. Sí. Y ese le pones un lambda Y al impulso básico de cuántica. Y al que se hace perturbaciones, ese es el potencial. A ese le haces perturbación de lo que se llama en los libros básicos Rayleigh-Schrödinger, ¿cierto? Y entonces el hamiltoniano base ¿Cómo es el Rayleigh-Schrödinger? por la serie. Ah, sí, yo hago una expansión en series Exacto. y ya. Y me quedo con el tercero, cuarto término. Entonces, el hamiltoniano base, sí, que vamos a llamar H0, si sí, quieres así, más la perturbación. ese tiene soluciones hidrogenoides, ¿sí o no? No. ¿Qué tipo de soluciones tiene? Porque sobre esas es que luego corriges la serie. Sí, ¿cierto? sobre eso. Entonces, No se hacen hidrogenoides porque nosotros, está perfecto, pero ¿cuáles haces? no sé, como se tienen los otros términos asociados, o sea, como yo quito la energía de correlación de intercambio, que esa es la que le hago la aproximación, me quedo con las otras interacciones del sistema, y con esa es la que me determina H0, o E0, en términos de la energía del sistema. Entonces me quedo con las otras contribuciones de Hamilton. Lo que pasa es que yo no puse el Hamiltoniano aquí completo, No sé. pero me quedo con esas. Pero no hago, por favor, ¿qué significa para todos que sea hidrogenoide? Hidrogenoide significa que yo tengo un átomo con 10 electrones. Entonces yo digo, me quedo con 9 y miro la interacción de ese 9 de uno solo con respecto a los 9 que están acá, que esa es la aproximación de hidrogenoide. O sea, puede ser que yo tenga un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, pero acá no estamos haciendo esa aproximación. ¿Por qué? Básicamente, pues porque resulta que los esquemas, entre otras cosas, porque los esquemas con los que se construyen ese pseudo dependen fuertemente de los estados excitados que tengan los electrones asociados al átomo. Entonces, no es lo mismo que el electrón esté en un estado excitado A un estado excitado B, que decaiga y me genere el pseudopotencial. Entonces, esos pseudos están caracterizados de tal forma que consideran las excitaciones del sistema. Entonces, eso ya cambia todo porque ya no podría ser hidrogenoides en ese sentido. Entonces, por esa razón no se hace hidrogeno. Pero todos los términos sí los usan. ¿Puedo hacer la segunda pregunta? Listo. Entonces ya tienes ahí una matriz grande, diagonalizas, y esos valores propios van a ser los valores de las autofrecuencias, llamémoslas así, ¿cierto? Y entonces tú tienes frecuencias rotacionales y vibracionales. Exacto. Y entonces en esa matriz grande que diagonalizas, sí, que para eso es que necesita el supercomputador, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para distinguir cuál es cuál? O sea, ese conjunto de valores, pero entonces digo, ustedes para este lado cogen rótulo rotacional, ustedes vibracional, o sea, ¿cuál es el no, lo que pasa es que, por eso decía, a la ventaja de hacer teoría de perturbaciones sobre esos pseudos, lo que me permite es que al orden que yo trabaje, me permite determinar cuáles son las energías posibles, o sea, cuáles son las energías, o sea, cuáles son las frecuencias de esos modos. Ahora, la teoría de grupos, eso sí se aparte, la teoría de grupos asociados sí me dice a mí, para esta geometría, para esta estructura, usted tiene un número de modos normales, Raman y R, y que no son óptimos, que no son medidos por esas dos técnicas. Okay. O sea, la teoría de grupos, por eso dije, eso sí se calcula, la teoría de grupos asociada a la geometría sí le permite decir a uno directamente son estas y estas. Con esas que escoges quién es quién. Exacto. Okay. Pero es la teoría de grupos. O sea, me toca ver otras matrices, aplicar las variancias. Claro, la ventaja de hacer perturbaciones es que yo no tengo que hacer, porque las perturbaciones para poder hacer eso me determina directamente los modos. O sea, el mecanismo de cálculo que se utiliza me determina los modos. Por eso dije, si yo uso otra técnica que es computacional que se llama BAS, que es resolver la ecuación de sonido independiente del tiempo, no por teoría de perturbaciones, tengo que ir a otro problema y para poder determinar esas frecuencias de vibración, ¿cuáles son? Pero eso es otro problema, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Pues cuando yo resuelvo tengo la función de onda y tengo toda la información del sistema. Entonces me quedo, voy al observador vibracional y me quedo con la información. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, siguiendo el tema,
pues nosotros nos interesa estudiar la polarizabilidad inducida en el sistema. Para estudiar tipos de espectroscopías que son Stokes, anti-Stokes y Raman. Ahora, en un espectro normal, un espectro característico en cero. Usualmente en cero Raman lo que uno tiene es, esto es conservación del momento y acá es dispersión elástica y dispersión inelástica. No conservación del momento, sino estas son dispersiones elásticas y estas son dispersiones inelásticas y pues absorción. ¿Listo? Entonces, las dispersiones, la diferencia es que dependiendo, ahora sí, dependiendo del equipo de medición que uno tenga, uno coloca unos filtros. Y esos filtros le determinan a uno, pues, si yo quiero medir Stokes o anti-Stokes, básicamente. ¿Por qué? Porque el espectro característico es el mismo al lado izquierdo y a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que este tiene un poquito más de energía. Es decir, la intensidad de los picos es un poco mayor. Pero eso depende del sistema. En unos puede que sí, otros que no. Pero lo interesante es que es como si yo tuviera en cero y a mano derecha tengo Stokes, anti-Stokes y a mano izquierda tengo Stokes. Pero el espectro, las frecuencias asociadas, si yo empiezo cero hacia allá, en centímetros a la menos y cero hacia allá en centímetros, las frecuencias están en el mismo valor. O sea que no es necesario medir una de las dos. Entonces los equipos experimentales se adecúan para medir una de las dos. El de nosotros mide anti-Stokes, básicamente. Y ya había explicado cómo se obtienen esos modos vibracionales. Entonces esa es nuestra técnica Raman. La inspección, ahora, como les decía, aquí lo que se trabaja es momento dipolar. Y con el momento dipolar entre dos estados, o sea, la energía asociada a estos dos estados de distorsión vibracional es la que me permite obtener un pico de intensidad de ese estilo. Y lo que tenemos ahí es espectroscopía cierta. ¿Qué es lo interesante de esto? Esto que aparece aquí. Observen, este es el momento y esta es la polarizabilidad. Entonces, son técnicas complementarias, es lo que está diciendo esta figura. Yo puedo medir Raman activos cuando estoy midiendo, cuando tengo diferencias de polarizabilidad, pero el momento es de cero, la variación del momento. Pero si yo voy a medir la variación, si la variación del momento ya no es cero, entonces la polarizabilidad que yo tengo es cero y ya puedo medir los IR. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son técnicas complementarias. Ahora, yo decía ahorita, tengo 24 modos vibracionales ópticos. Unos de ellos son Raman, otros son IR y otros son ocultos. O sea, cuando llamo uno ocultos son modos vibracionales que por su energía hay que utilizar otra técnica experimental para poderlas determinar, para poderlas ver el valor. ¿Listo? Pero en general, muchas veces no aparecen esos ocultos. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo es que si yo mido Raman, yo ya no puedo ver los modos los otros. Pero sí tengo una ventaja, es que si yo reproduzco los Raman, pues ¿para qué quiero conocer los IR? Que son técnicas complementarias. Ya sería para verificar. Me explico. Uno usualmente puede decirle a la persona, mida con esto la longitud que va hasta allá. Y después le dice, no tengo un calibrador, mida la longitud entre estas dos columnas. La técnica sigue siendo la misma. El equipo es el que varía. Y en ese sentido, no estamos diciendo nada diferente. Entonces, en ese sentido, si yo tengo Raman, no necesito calcular IR, no necesito medir IR, y al revés. O sea, no se necesita tener dos equipos para hacer ese tipo de cosas. Con uno solo lo hace sobra porque son técnicas complementarias. Este es nuestro equipo. Y estas son las características de nuestro equipo. Y este es un esquema de lo que se está haciendo. Aquí este esquema lo que me está diciendo es que en este punto, en este punto de la muestra estoy obteniendo esto que está acá y esto que está acá es lo que uno llama mapping. ¿Qué es un mapping? Hacer una malla y en cada punto, entre más pequeña sea la malla, pues en cada punto yo voy a obtener información de mi sistema y yo lo separo. Aquí aparece un color, aquí aparece otro color. Entonces yo lo que separo es cómo son, por ejemplo, yo puedo estudiar solamente estos picos que están acá. En un espectro Raman característico, en un espectro Raman, uno dice, por ejemplo, que este señor que está acá es el pico característico del sistema. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ese es el pico más importante de nuestro sistema. Voy aquí atrás de nuevo, perdón. Acá. Observen. Este modo que está acá, que es el de más alta intensidad, es el modo que siempre, en el caso particular, mantiene la intensidad, es el pico característico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo
digamos, hacer una aleación con ese borato. Pero si esa aleación hace ese borato, yo voy a medir en ese mapeo de mi aleación donde hay diferentes compuestos, yo empiezo a encontrar este pico que está acá, yo voy a empezar a decir, ah, ahí tengo borato de hierro en esa muestra. Y ahí la tengo. Entonces, por esa razón, en una técnica de mapeo, lo que uno quiere es buscar, por ejemplo, estos picos característicos, uno con el equipo puede sesgar esta forma y empezar a mirar esos picos. Acá no estamos mirando esto, sino es un rojo que son estos que están acá alrededor. Y el comportamiento de la muestra. Entonces, el comportamiento de la muestra, entre más rojo sea la intensidad, es porque ahí está el material, en esa zona. Entonces, estos son los dos ejemplos de los que les hablé. Uno es caracterización en procesos de degradación de levotiroxina. La levotiroxina es un medicamento usado para tratamientos hormonales. Y pues es un elemento, o sea, es un producto de uso comercial muy frecuente para muchas personas. Entonces, queríamos hacer estudios de degradación. Entonces, para eso, pues vamos a esta base de datos y obtenemos lo que se conoce como el espectro Raman de compuesto activo. O sea, toda pastilla que está acá tiene un recubrimiento y tiene un compuesto que es el compuesto activo. Toda. Es decir, toda tiene lo que llama uno incipientes que me generan, que son en la pastilla y que encierran el compuesto activo. El compuesto activo es el que me va a actuar sobre lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, la función de ese excipiente es difundirse, de tal forma de que en el momento en el que ella vaya a actuar, pues esté mucho más cerca de la zona, por procesos de difusión en la sangre, en donde va a actuar el medicamento. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos dos tipos de muestras, la A y la B. Esta que está acá, la primera, la que está acá, es la que uno llama un genérico. Y esta que está acá no es el genérico, sino sencillamente es la del laboratorio. ¿Vale? Aquí se ve claro, mire, aquí tiene una gota de disolución de lo mismo. Y aquí se ve cómo la muestra se ensanchó. Acá, cómo la muestra se mantiene. O sea, el excipiente se mantiene, básicamente. El compuesto activo está. Entonces, nosotros hacemos la medida, segmentamos la muestra y sobre la muestra empezamos a hacer la medida y lo que obtenemos es que el 92.4 de la pastilla es excipientes. Y así debe ser. O sea, cuando le dicen al man 1% o 5%, es una gran cantidad de compuesto activo como para que el cuerpo lo asuma o no. Por esa razón, el tratamiento dice, tome tantas, no tome una. Porque el cuerpo se tiene que adaptar, básicamente. Y además porque el excipiente va a reaccionar de forma diferente, va al estómago. Entonces nosotros quisimos hacer un estudio con dos cosas que hay en el estómago usualmente, que es ácido clorhídrico y agua. Entonces queríamos estudiar los procesos de difusión con ácido clorhídrico y agua de ese sistema. Entonces, lo que está diciendo este señor es que, bueno, en una región entre esta, más o menos en 230 y 230 y 198, 190, tengo dos picos. Esos son los picos de mi sistema, perdón, de mi compuesto activo. Eso quiere decir que mi compuesto activo está por acá y está enmascarado por el excipiente. Porque lo que ya tengo acá, básicamente, es el espectro del excipiente y lo que aparece en azul acá son los modos vibracionales asociados a la lactosa que está acá, básicamente. ¿Listo? Cuyo sistema es este que está acá. ¿Esto cómo lo obtuvimos? Pues, nuestro equipo tiene una base de datos y podemos contrastar y la que mejor nos dio fue esto, asociado a nuestro sistema. Ahora, ¿qué hay ahí en la lactosa? Bueno, eso depende del laboratorio.
y eso hace parte de la reserva que se usa para ellos. Entonces, pero espérate, entonces la genérica y la de marca dieron los mismos picos de la molécula activa. no, la genérica y la marca, o sea, lo que pasa es que como el 92 o 93% en ambas, Es el vehículo. en ambas, el compuesto activo está alrededor de lo mismo. Entre otras cosas, pues porque si no, no garantizaría el porcentaje del compuesto activo que necesita podemos yo. tomar genérica tranquilamente que tiene un Vamos a mirar eso. Ok. Sí, ahí también surge una duda con respecto a eso, porque, o sea, siendo personal, yo tomo levotiroxina sódica y pasa algo curioso que me dicen que no tome de distintos laboratorios, es por el excipiente, ¿sí? Y esa es una de las cosas curiosas, o sea, porque, o sea, de alguna manera el genérico y el de laboratorio tienen el mismo compuesto de excipiente, que es que, o sea, no digamos... tiene los mismos excipientes, eso es lo que estamos diciendo. Ok, sí, porque se me han dicho que, o sea, si uso solo en laboratorio, debo usar ese porque si me cambia otro... Si usted tiene la pastilla del laboratorio A de marca, y el laboratorio B de marca, usted se tiene que casar con el de A o con el de B. Por lo mismo, porque estoy diciendo, porque la reacción del cuerpo está hecha para cómo el excipiente va a hacer que los procesos de difusión permanezcan de tal forma de que al final usted tenga el compuesto activo. Eso es lo que suponemos que debe suceder. Eso es lo que, hablando con farmacéuticos, nos dijeron. Ese es el objeto de eso. Ahora, si cada uno tiene eso, entonces aquí empezamos a mirar una cosa que es la siguiente. Entonces, sobre la levotiroxina, lo que intentamos hacer está basado en esta información que está acá. Entonces, aquí tenemos un mapa de colores, donde hay una muestra y sobre esta muestra, pues yo hago un zoom. ¿Me explico? Nosotros en nuestro equipo de laboratorio tenemos 3 tipos de zoom, que son 10X, perdón, 5, 10X y 100 en zoom. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Yo tengo mi muestra y hago un zoom sobre mi muestra y después voy a esta muestra y voy acá y empiezo a hacer un mapa de colores. ¿Qué quiere decir ese mapa de colores? Si regreso un poco a esto, pues mira, aquí aparece un mapa de colores que está asociado, como les decía, a que yo puedo estudiar en una región determinada cómo es el comportamiento de unos modos vibracionales o de todo el sistema como tal. Entonces, eso es básicamente para... O sea, Raman no me habla de composición, no me dice cómo es la composición del sistema. Para eso hay otras técnicas, por ejemplo, rayos X, por fluorescencia me dice composición. Pero por ejemplo, básicamente rayos X por fluorescencia. Entonces eso nos permite hacer, un XPS es lo que hace eso, rayos X por fluorescencia. Entonces eso nos permite estudiar ese problema. Entonces lo que nosotros intentamos hacer fue coger la muestra y hacer unos zoom donde empezamos a tener mapas de colores sobre la muestra. Miren, los mapas de colores sí muestran zonas diferentes sobre el sistema. Y esto es una forma general de mostrar con 10X nuestra muestra. Ahora, nuestras 2 pastillas, ¿listo? Aquí se ve claramente que en las 2 pastillas, mire, la distribución de colores es completamente diferente, porque efectivamente los excipientes son otros. Y aquí aparecen los espectros Raman asociados a estas medidas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Perdón, se me olvidó comentar. Hicimos un protocolo. ¿Es necesario un reactivo para el mapa de colores o ahora aparece? No, eso, nosotros damos los colores, pero eso depende de las intensidades de los picos que uno quiere estudiar. O sea, ya va a pasar una gráfica para no devolverme, pero eso está asociado a las intensidades, a estas intensidades que están acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que quiero hacer un mapa alrededor de estas frecuencias. Perdón, tengo el mapa, pero quiero estudiar alrededor de estas frecuencias y digo que es roja. Alrededor de estas frecuencias que están acá, y digo que esa es verde. O alrededor de estas frecuencias, o alrededor, por ejemplo, de la zona en la donde está el excipiente, perdón, el compuesto activo. Entonces, acá ¿qué es lo que se hace? Un estudio de degradación en tiempos, hicimos un protocolo para poder hacer esas medidas. O sea, ¿qué quiere decir? Hicimos varios procesos de muestra para establecer cómo hacer esas medidas de la forma reproducible. Hicimos un protocolo para hacer las medidas y las medidas son
para 0 minutos, 5, 10, pero que estamos haciendo ácido clorhídrico sobre la muestra. Estamos colocando ácido clorhídrico sobre la muestra y estamos mirando los procesos de difusión. Medimos. Después de un cierto tiempo medimos. Sacamos las dimensiones y sacamos los espectros asociados a ese señal. Entonces observen, a medida que este pico, que es el pico característico de ¿quién? Pues básicamente del excipiente. A medida que se va difundiendo va disminuyendo su intensidad. Pero observen, a medida que en esta región yo empiezo a ver mejor mis picos característicos. Es decir, mis excipientes están disminuyendo vibracionalmente y el modo vibracional de una otra forma que representa el sistema empieza a aparecer del compuesto activo. Esto es para la muestra A y esto es para la muestra del Dinamarca. Y observen, primero estos picos de acá no cambian. Acá yo ya empiezo a ver que se me ensanchan los picos del sistema y empiezan a aparecer otros picos. Entonces, el compuesto activo de este sistema se mantiene. ¿Cuál es el compuesto activo? ¿Este pico? No, este es el pico característico del compuesto activo. Perdón, del excipiente, disculpen, del excipiente. Entonces, los excipientes de este sistema se mantienen a medida que se difunden en ácido clorhídrico. ¿Cuál es la de Marta otra vez que me perdí? Y tú trabajaste para Bayer. Patrocinado por Bayer. No sé, en estos momentos esa pregunta nunca la podría resolver por lo que le lo que le pasó a la profesora de la UIS, ¿cómo se llama? A Elena. Entonces que el trabajo de Elena es un trabajo que se puede haber publicado, se debe haber publicado como es, pero lo único que uno no puede hablar es del laboratorio. O sea, uno muestra los resultados. Bueno, pero espérate que desde aquí no veo nada. ¿Cuáles son los picos? Mire, no, este del es el pico compuesto activo? El compuesto activo está en esta zona. En esa zona. Entonces observen, a medida que... Eso es tiempo cero abajo, ¿cierto? Sí, 0 minutos, 5 minutos, 10, 15, 20, 25 minutos. Entonces, en esa zona de este lado, Aquí yo no está. veo mucha cambio en el pico, lo estoy viendo mal. A la derecha no hay cambio. ¿A este? No, el compuesto activo que es el que importa. No, importan los dos. Bueno, sí, pero el compuesto Importan activo los dos porque... por el Por número de transporte. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Se llama la Serna. ¿La Serna? Harold. Harold. Por lo que decía Harold. Harold decía que el compuesto, o sea, que el laboratorio, uno tiene que mantener el laboratorio. Y esa es la razón por la cual uno mantiene el laboratorio, que es una diferencia fuerte entre quién, entre el que no es el de marca con el que es de marca. Porque aquí aparecen, vuelvo y digo, aparecen picos, aquí aparecen anchos, aparecen nuevos picos. Ahí hay más picos, mientras que aquí en el de marca se mantienen los picos. Lo que pasa es que la intensidad se disminuye. Entonces, eso quiere decir que los excipientes se mantienen a medida que hay un proceso de difusión por ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, lo que podemos decir es que, por ejemplo, en esta región, que está más o menos acá, está el compuesto activo, pero mire, a medida que voy subiendo en difusión, empiezan a ser más intensos. O sea que el compuesto activo de una otra forma empieza a sobresalir en eso. ¿Vale? Parece que eso no es que dure 25 minutos, eso es el tiempo que tenga que durar dentro del cuerpo. ¿Listo? Por eso los periodos. Tómela cada 8 horas, cada tal. ¿Listo? Listo. Para mantener eso en el cuerpo. Y esto en el compuesto activo, mire, me es difícil, a pesar de que aparecen picos ya de más alta intensidad, me es difícil decir qué está pasando ahí. Pero ahí está el compuesto activo. O sea, yo lo que no puedo decir es que el genérico no tiene compuesto activo, sí lo tiene. Lo que pasa es que se pierde porque la intensidad de picos es comparable. Sí, sí. Pero desde el punto de vista, bueno, sí, no, desde el punto de vista clínico no es mejor que se degrade pronto el recipiente. Depende. Eso depende, ahora sí. Que se exponga más. Por eso el tratamiento. Depende del tratamiento, eso lo define el médico. Y o sea, eso no permite si es mejor o peor, sino. No, eso ya lo da el tratamiento. Usualmente, ¿qué le dicen a uno la persona que está vendiendo en la farmacia? Le dice, bueno, esta es la marca y este es el genérico. ¿Cuál es la diferencia? Y le van a decir, bueno, la diferencia está en que pues, de esta tiene que tomar más. Ellos dicen eso.
pero no hay nada que diga. O tome más de esto. Pero usualmente el médico le da el tratamiento hacia la laboratorio. ¿Listo? Pues nosotros queríamos estudiar la amoxicilina, que eso sí es. Sí, todo el mundo ha tomado amoxicilina. Pero bueno. Bueno, entonces mire, aquí es un problema que quedó mal la secuencia quedó mal, pero por eso me tocó hacerlo sobre los tiempos. Pero esto es para el ácido clorhídrico. Y observen cómo van cambiando, mire, las frecuencias, en los rangos de frecuencias, yo digo verde, azul y rojo. Entonces no se les olvide, vuelvo y digo. Yo me paro en una región y digo, quiero estudiar esta frecuencia, le digo verde o rojo, azul. Eso es lo que se hace ahí, en ese mapeo. Entonces en ese mapeo, pues lo que se tiene es, mire cómo el mapeo en una zona, en 100, X, empiezas, uno esperaría, miren el rojo, uno está mirando que hay picos de más alta intensidad rojos y empiezan a evolucionar T5, T10, hasta que quedan básicamente el excipiente. O sea, uno empieza a ver lo que se está observando en los espectros. Y esto pasa para la muestra B. Lo interesante está en la siguiente diapositiva, que usamos agua. Y en agua, observen. Esta sí tiene la secuencia 0, 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces observen que esto de una u otra forma es lo que se vio con el ácido clorhídrico, pero observen, miren, para la muestra B, que es la del laboratorio, yo tengo rojos, donde el rojo está entre 50 y 30, 300 centímetros, donde está el compuesto activo. O sea que a medida que se va difundiendo toda la muestra, observen, con agua, el compuesto activo empieza a aparecer más fácil a 25 minutos. O sea, las frecuencias donde está el compuesto activo, porque aquí está enmascarada. Aquí está enmascarada, pero aquí no. Y eso es para el excipiente, para la muestra, para la genérica. Lo interesante es que en la genérica los modos más importantes no están asociados a donde está el compuesto activo. O sea que, ¿eso qué implica? Que el compuesto activo ya se difundió sobre, y que lo que ya queda sobre la muestra, sobre el sistema, es harinas, dicho otra forma. Eso es lo que está indicando. Con agua. Eso es lo que está indicando con agua. No puedo decir nada más. Pero eso es lo que está diciendo nuestros resultados. Esos resultados fueron presentados en este congreso y en ese otro congreso, y es un paper que estamos en elaboración, porque pues con esto ya podemos publicar alrededor de ese tema, sin hablar, insisto, de quién es quién, ¿vale? Porque nosotros no somos un laboratorio certificado. Mire que lo de Elena se solucionó fácil cuando este abogado vino a decir que a presionarla. Eso sí está certificado. Elena le dijo, tiene 3 certificaciones, 2 de ellas internacionales, consíguelas. Pero nosotros no tenemos un laboratorio certificado, tenemos un laboratorio. Aquí viene el segundo trabajo que hace parte también de otro trabajo de grado, que es caracterización Raman de material particulado en muestras de polvo urbano capturado mediante hojas de árbol, un eucalipto. Entonces, este es el sitio donde se está tomando el árbol. Esto que está acá es el intercambiador que hay en la cesta con 30 de Transmilenio. Queríamos que estuviera debajo, pero no se puede. Debajo no hay. Además, debajo hay un caño. Entonces es más complicado. Y peor aún, en este caño, pues ya sabemos quiénes están, los habitantes de Electrons. Ir a No medir. porque tu alcalde los trasladó. No te metas con él.
Pero entonces la idea es la siguiente. Hay trabajos experimentales, hay trabajos reportados en otros países, por ejemplo en Italia. Este es un trabajo donde un estudiante que está aquí conmigo, Karen, ha hecho una muy buena revisión bibliográfica. Y hay trabajos donde, o sea, no es de gratis que sea este, es que ya hay resultados asociados a ese sistema en otros países, inclusive en México hicieron unas medidas sobre ese tipo de datos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de investigación de este señor? O sea, ¿qué es la propuesta que estamos manejando? Pues que la hoja tiene una característica fundamental que absorbe el material particulado. ¿Cuál material particulado? Es el material particulado que emite los automóviles, buses que contaminan. Entonces queremos estudiar eso porque la hoja tiene esa característica. Eso es lo que dicen los resultados. Básicamente que en los que están medio, entonces partimos de ese hecho. O sea, la propuesta de nosotros es que absorbe. Este es un trabajo en común, o sea, este es un trabajo donde trabajamos con una bióloga que está en la Universidad del Valle para toda la parte taxonómica, que nos interesa conocer básicamente qué características tiene la hoja, porque la hoja es la que está absorbiendo. Dicho de otra forma, si la hoja es la que absorbe esas, pues pongamos árboles por esas zonas. Y eso nos ayuda a disminuir. Otra parte de esto es que este material particulado que está acá tiene características magnéticas. Hicimos unas medidas de magnetización, de curvas de histéresis de magnetización en la Universidad de los Andes, y la curva de magnetización da como la del ejemplo del libro. Es decir, que el material particulado que está acá es un material que tiene una ferrosidad muy alta. Ahora, la ventaja que tiene es que es un polvo muy pequeño, y al parecer es un material que puede ser usado porque para otro tipo de aplicaciones, si el problema está en cómo se saca de la hoja, básicamente. Pero para otro tipo de aplicaciones, porque las personas de los años que estamos mirando esto, es decir, que obtener ese material particular no es fácil, por síntesis. O sea, que ellos lo sinteticen en la hoja y es importante. O sea, que tiene varios aspectos, que es la hoja como tal, absorbiendo el material particular, y la hoja como tal, generando un nuevo producto que puede ser reutilizable. Ya sabemos que en la basura está la plata. Entonces ahí está. Entonces aquí es eso. Entonces, las últimas medidas que hicimos fue hacer un corte, más sobre esta hoja, sino hacer un corte cerca a este tallo que está acá. Y hicimos unas medidas. Entonces, esas medidas, la gráfica de esas medidas es que tenemos esto que está acá, pero antes de eso apareció esta gráfica que está acá, y yo no sé si ustedes alcanzan a ver qué hay acá. Es una especie, un cangrejo. Realmente lo que miramos o lo que observamos en ese punto fue que cuando colocamos la luz sobre este punto, se movió. Sí, se puede ver. Lástima, no pudimos hacer poner el láser. No, mentiras, se molesta. Pero básicamente son ácaros. Son ácaros que están sobre la... Es decir, eso también es importante, por ejemplo, para el biólogo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es un sistema que está expuesto a demasiadas condiciones complicadas, difíciles, tóxicas. Sin embargo, ahora, lo interesante es que esto que está acá, nosotros pensábamos que era el material particular. Entonces hicimos una medida sobre ese material particular. Y observen lo que digo. Después de colocar el láser, aparecieron las fibras. Eso es un hongo, muy seguramente. O sea, además de todo, ácaros y hongos. Y sobre el material particular no lo obtuvimos a la fecha. Ahora, ¿por qué las muestras que sí se midieron, que es del material particular que fueron en los Andes, se fueron? Pues porque esta muestra se tomó en la mañana y en la tarde estaba muy bien. La otra sí llevó tiempo y duró un tiempo. Entonces, cualquier cosa que está ahí, yo creo que seguramente se ve. Y por un proceso de raspado, que yo sé que está mal, hay que ver cómo lo hacemos bien, pero que por un proceso de raspado, solo para ver qué estaba pasando, obtuvimos esa muestra. Y bueno, lo que pasa es que en la curva de histéresis, una versión preliminar, no es bueno colocarla hasta que eso no esté bien, ¿vale? Entonces por eso no la colocamos. Pero aquí sí se observa una cosa, y es que sobre esto que está acá empieza a aparecer un espectro que, además de todo, en varias zonas del sistema es característica. Es decir, que en otras muestras, en otras medidas que hemos hecho, porque esto ya tenemos un conjunto de medidas bastante grandes,
podemos decir que tenemos este espectro y entonces eso nos está permitiendo caracterizar que hay ese tipo. Estamos suponiendo que es un hongo, ¿por qué? Porque acá hay unas fibras que se extraen. Entonces, observen, sobre este punto que está acá, hacemos esta región. Mira, aquí se dice verde, violeta, azul y rojo. Y lo que aparece son las gráficas de densidad, de cómo está sucediendo eso ahí. Y esta curva que aparece aquí es la hoja. O sea que nosotros ya separamos el espectro Raman de la hoja. ¿De quién? De los materiales son los que estamos obteniendo. Entonces ya podemos empezar a caracterizar nuestro sistema. Porque ya solo con el espectro ya estamos caracterizando. Ahora después, ¿cómo lo explicamos? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ya casi para terminar. Pues esta era la gráfica, la figura que en algún momento les decía, perspectivas. Las perspectivas están relacionadas con hacer una técnica que llama SERS, que es espectroscopía Raman sobre superficies. La idea particular es generar un modo activo Raman con un plasmón de superficie, y ese plasmón de superficie generado por oro, por plata, por cobre, entra en resonancia con el modo activo Raman y ya puedo estudiar los espectros, o sea, ya puedo observar mi espectro, y aquí se ve claramente. Acá se ve un espectro Raman y al aplicar SERS, las frecuencias son las mismas, pero lo que cambia son totalmente las intensidades del sistema. Ahora, ¿eso por qué? Pues porque las aplicaciones ahí sí son ínfimas en términos de eso. Y porque también, como perspectiva, queremos a futuro comprar al equipo le hace falta un módulo, que es un atomic force microscopy, para hacer TERS. O sea, la diferencia entre hacer SERS y TERS es que hay que colocar un sustrato en el que yo coloco la muestra, y ese sustrato debe tener caracterizado plasmones de superficie localizados. O sea, tengo que tener bien caracterizados. ¿Por qué? Pues porque esos plasmones de superficie localizados son los que me van a permitir a mí aumentar la intensidad del pico Raman. Entonces yo tengo que construir ese sustrato de tal forma de que ponga mi sistema encima y ya pueda hacer la muestra, la medida Raman, directamente con el equipo que tenemos. Entonces ese es el problema real. Ahora, si yo hago TERS, pues ya es diferente, porque yo ya no tengo que hacer un plasmón de superficie, yo ya lo que tengo es un cantilever que vibra sobre la superficie, y esa frecuencia de vibración también, de nuevo, entra en resonancia con la frecuencia de Raman y me genera un pico. Son dos técnicas diferentes para poder obtenerlo. Pero pues la otra ventaja es que al tener ese equipo complementario, pues ya tenemos además de todo para hacer la FM en cualquier muestra, básicamente. Entonces, esa es una cosa, porque uno de los objetos que nosotros tenemos es un trabajo que tenemos con unos médicos. Ellos están elaborando un protocolo, y ellos sí saben de eso muy bien, porque queremos estudiar trasplante de riñón. Y resulta que lo que vamos a tomar son muestras de orina. Y con las muestras de orina, así nomás, no puedo mirar si no aplico SERS a esas muestras de orina para poder hacer mis propiedades vibracionales. Entonces, ¿cuál es el objeto? Hacer un estudio sobre un conjunto grande de personas que no sean en primer rango de consanguinidad, porque usualmente el riñón decide que esté su hijo, sino establecer un protocolo que permite decir, bueno, con este que está allá también le puede servir a él, y tener antes, durante y después medidas para saber qué está pasando y hacer eso con SERS. Ese es un trabajo que tenemos pendientes con un grupo de medicina de la Universidad Javeriana. El otro, pues bueno, materiales de esto no toca el tema porque pues estamos pendientes de revisar la información, y en ese sentido pues aquí está. Ese es el avance respecto a SERS. El avance respecto a SERS es que estamos en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana de México, con el doctor Emanuel Jano, trabajando directamente con un trabajo de grado de un estudiante del proyecto curricular que se encuentra en estos momentos, donde está haciendo por elaboración láser sustratos para hacer esto, espectroscopia sobre ácido nítrico.
Ese es el trabajo de su trabajo de grado. El objeto de ella es que trae el sustrato y nosotros aquí hacemos el ramo. Entonces el trabajo de ella es ese. ¿Por qué? Eso es lo que queremos hacer, sustratos. Sin embargo, ya tengo una colaboración con la Universidad Libre, un grupo de química que está elaborando esos sustratos también. Esto es con químicos, básicamente, y con la Universidad Central. O sea, ellos son los que hacen bien esos sustratos. Entonces, esto lo vamos a trabajar con químicos de la Central y de la Universidad Libre y con estos profesionales que están acá. Y el otro trabajo, que también es otro sobre glóbulos rojos, donde lo que se hace para tomar ese glóbulo rojo es una pinza óptica. Se genera una pinza óptica, se saca y se toma, ¿no? Entonces, el trabajo de ella es traer toda la información con pinzas ópticas de glóbulos rojos para poder hacer directamente sobre ellos medio rama. ¿Listo? Y este es el laboratorio donde está trabajando el otro estudiante. ¿Listo? En la Universidad Autónoma. Entonces, ese es nuestro avance a esta fecha de ese trabajo. Vamos despacio, pero como el elefante, como debe ser. Entonces, este es otro de los proyectos que estamos realizando, que es actividad fotocatalítica de materiales compuestos para uso potencial en degradación de contaminantes emergentes. Eso lo estamos trabajando con la Universidad Central. Ese fue un proyecto que pasamos a Conciencias, que por un error, ahora sí, por primíparos, le embarramos. Pasó todo, pero le embarramos con el estudiante joven investigador, que no caímos en cuenta de dos cosas. La primera, que tenía un promedio básico, y la persona con la que queríamos trabajar de la universidad no tenía ese promedio y ya no nos dimos cuenta que no. Y el error más grande no fue ese, fue que hubo un tiempo para poder cambiar esa información. En la convocatoria decía, no lo cambiamos. Y, es decir, haber colocado a otra persona. Eso era un mes después. Este proyecto tiene una ventaja grande, es que igual lo vamos a pasar este año. Y quien más gana con este proyecto es la Universidad de Chile. La razón es porque nuestro equipo tiene solo un láser. En la Universidad Central tienen el know-how para hacer equipos experimentales y ellos, dentro de este proyecto, nos van a construir toda una infraestructura para tener 4 láseres diferentes. Eso ya nos permite hacer plasmas, líquidos, gases, porque ahorita que estamos haciendo son sólidos para lo que estamos haciendo. Sin embargo, se puede hacer. La otra cosa es que con ese, yo les decía al final de la charla, porque esta ya es la última diapositiva, al final de la charla, iba a hablar de la importancia del borato de hierro. Y es que en asociación con la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional, estamos haciendo interacción electromagnética. Esto es básico, o sea, esto sí es física básica. La otra es física aplicada. Yo siempre he dicho que uno debe tener 3 proyectos al menos, 2 aplicados que le den la plata y el básico para sostenerlo. Y este es el proyecto básico que tenemos. Y estamos tramitando dos convenios. Uno con el Servicio Geológico Colombiano y otro con el Instituto Nacional de Cancerología. Este ya está. Ayer me decían que ya solo está para firmas. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos un estudiante puede ir a hacer sus rotaciones en el Instituto Nacional de Cancerología si está interesado en física médica. ¿Eso qué quiere decir? Que para la carrera de física aplicada, cuando la tengamos, que la vamos a tener, la línea fuerte de física médica que tenemos en esa va a tener mucha colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología, porque está ya dentro del convenio que estamos realizando. Y muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia muy interesante. Tenemos muy poco tiempo para preguntas, pero sí ayuda. No, pues yo le iba a preguntar dónde compró la camiseta y la cachucha del Valle. Richard y Alejandro. ¿Cómo digamos saber de que en la hoja, o sea, la hoja en la que está creando la muestra ferromagnética, o no es el mismo ambiente que tiene? No, ese es el material particulado que está en el ambiente. Lo que pasa es que la hoja absorbe, o sea, la atrapa y la deja ahí. Ahora, por eso queremos mirar propiedades magnéticas, porque por alguna razón la hoja la está sosteniendo. O sea, por eso es importante la magnetización entre la hoja
y la parte física y la parte biológica del sistema. O sea, no estará, perdón, no estará en el terreno y el árbol la está absorbiendo y la... No, el material cae. Ah, ya. El material cae sobre la... No es que... No, el material le llega y la absorbe. No la... Con D. Con D es la absorción. Porque puede ser con B. La diferencia entre absorción con D y con B es que con D, por ejemplo, pensémoslo de esta forma. Yo tengo un sistema, un compuesto. Cuando se absorbe, mi compuesto reacciona y se involucra completamente en el sistema. Cuando se absorbe, mi sistema lo que hace es sostenerla, pero no cambia las energías potenciales que me permiten generar eso, no cambian. Eso es lo que está pasando. Ahora, porque digo, por eso es importante mirar toda la parte magnética y los estudios magnéticos, porque puede por ese lado ser, pero también la parte biológica, que es la parte que la persona nos está colaborando. Una crítica al respecto también. Es que el tema material particulado ya está bien caracterizado, es decir, porque hay 11 estaciones vinculadas a la red de calidad de aire de Bogotá. Digamos, todo el material particulado ya está muy conocido, que son óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, dióxido de carbono y black carbon. Entonces, digo, lo que me surge la inquietud es que ninguno de esos es ferromagnético. Este sí. ¿Cuál? Este parece. Sí, por eso. Pero entonces, ustedes no han pensado en coger esa cita y a modo de sugerencia hacerse en una de las redes en una de las estaciones de la red en donde se sabe que el material particulado está ahí. Además que hay 3 tipos de material particulado, uno PM10, PM2.5, PM1 y nanomateriales. Y hay que contrastar porque... Lo que pasa es que nosotros sí estamos, es lo mismo que me pasa con otro proyecto que tenemos. El otro proyecto es el famoso de la cocaína. El problema que tenemos con ese proyecto, con estas circunstancias, es tener acceso a la información que ellos tienen, porque desafortunadamente seguimos en un país como el que estamos, y es que la información es mía y mía es mía y de nadie me la quita. Tenemos acceso si quieren. Para mirar básicamente eso, porque pues eso sí queremos hacerlo. Ahora, el otro problema no es ese, el problema no es de que lo mío es, sino que yo voy a transportar muestras de opios, de materiales opiosos, y eso tiene que tener unos permisos. Porque es que bueno, hay contacto en realidad que desde que necesitaba gente para estudiar calidad del aire. Entonces, es un proyecto que podemos trabajar. Sí, claro. Sí. Están los datos, Sí, están las sí. estaciones. La idea es, Por eso que la idea es que pues que podamos hacer algo. De fondo es eso. Ya con la caracterización, más que generar un problema de una cosa con otra, sino que podamos hacer algo, es decir, que podamos tener una solución. Esto es un equipo multidisciplinario, entonces necesitamos trabajar con las personas que puedan trabajar en eso y que tengan experiencia, ¿no? Nosotros hacemos ramen, ya está. Y ahí para eso trabajo con los... Yo siempre he dicho que el trabajo en equipo es ese. Yo hago lo mío bien hecho, tú haces lo tuyo bien hecho y después nos unimos y sacamos algo. Pero si yo hago lo mismo que el otro, pues ya no estoy haciendo nada. Aquí porque necesitamos hacer un mínimo de los potenciales, o sea, decías que para hacer el hamiltoniano dispersivo, bueno, para analizar necesitabas tener porque estoy resolviendo la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y lo hago en un estado de equilibrio, en un estado de más baja energía. Y por eso lo miramos ahí, desde el punto de vista teórico. Eso es lo que hacemos, o sea, lo miramos en el estado de más baja energía. Y es por eso, básicamente. Bueno, aquí no hacemos transiciones electrónicas ni nada de ese estilo, simplemente estudiamos para... Yo puedo, observen, en una gráfica de esta, este es el mismo material, este es óxido de indio. Y aquí mis curvas de energía contra volumen están dando que tengo 1, 2, 3, 4 formas geométricas. O sea, 4 geometrías metaestables del sistema. Pero una es la más estable. Esta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo mi material, a medida que la presión cambia, transita o transforma a otra estructura metaestable del sistema.
¿Y cómo sé que hay una estructura necesaria? Porque corresponde a un mínimo de energía del sistema. Entonces ahí lo que tengo es una geometría. Puede ser la misma o puede ser diferente. Cuando digo puede ser la misma es que puede ser cúbica, pero ya no 227 sino 226. Entonces las operaciones de simetría son otras. A pesar de que es una cúbica, por ejemplo. Una FCC. Y aprovechando esa diapositiva, ese que decías que era un clúster, ¿qué es eso? Un clúster es... Pues, señalaste como esa imagen negra, pero no. Un clúster es la Matrix. es ese sitio en donde usted tiene todo un conjunto de computadores. Donde... Ya entiendo. O sea, como... ok, claro. Y otra pregunta respecto al trabajo de la compañía. ¿Cómo hicieron para aislar los dos aspectos? O sea, como la parte de los hongos y la parte donde aparece el lado. No, nosotros primero tomamos muestras de la hoja limpia para hacer un parámetro. Lo primero es que nosotros quiero saber qué es la hoja, entonces primero tomo una hoja de la misma especie y hago la medida sin que haya estado sometida o que haya tenido nosotros tenemos la hoja y podemos hacer medidas de hasta 120 nanómetros. 150 nanómetros a una zona en donde no haya material particulado y empieza a sacar las medidas. Para eso, pues toma un conjunto grande de medidas y después de eso, pues empieza a caracterizar. Hay una pregunta ahorita la haces porque ya nos toca tocar con una última pregunta, ahorita lo puedes chiquitica, al final, por favor, Alejandro, ok. por favor. Una última pregunta. No, la pregunta la motivó Alfonso y es, al final se tiene, o sea, usted tiene una gestión y ahí tiene frecuencias imaginarias, reales, físicamente, experimentalmente, ¿eso qué significa? No, usted la motivó. Espera. ¿Qué significa que sean imaginarias? Reales imaginarias, ¿Qué supongo significa ser que imaginario? Teóricamente usted tiene que hacer un acople con lo real. No. Es que cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger, La gestión. cuando uno mira el observable, asociado al observable está el valor propio. ¿Sí? El valor propio que uno obtiene son las medidas reales del sistema. Entonces, y uno sabe, por ejemplo, en este caso particular, pues si yo ya quiero mirar hacer la función de onda al cuadrado, que multiplica por su complejo conjugado y empezar a sacar información real del sistema. Pero no se le olvide que pues, nosotros tenemos aquí un hamiltoniano que está, o sea, nosotros Ya no es el exacto. ya no es el exacto, básicamente. Pero cuando ya no es el exacto, la densidad si tiene raíces imaginarias, esas típicamente se asocian a las propiedades ópticas, ¿no? Por eso, experimentalmente, ¿qué información es? Es que experimentalmente yo lo que tengo son las frecuencias de mi sistema, o sea, el espectro que aparece acá, por ejemplo, este espectro. El índice de refracción. Lo que está dando es información sobre el No, índice de refracción. nosotros no hacemos ese tipo de propiedades, simplemente nosotros lo Yo obtenemos. sé, pero cuando se dan ese tipo de cosas, Ah, están asociadas a los índices de reflexión, pero nosotros no hacemos, aquí no estamos mirando ese tipo de O sea, que esa información la omite. O en el aparato lo omite. Es que experimentalmente no, es que el aparato no hace eso. El aparato no hace eso porque son otro tipo de propiedades del sistema. Son otro tipo que son propiedades ópticas, que eso sí lo puede hacer, ¿sabe con qué? Con el elipsómetro. El equipo de tiene Con el elipsómetro, sí se puede. eso. Con el equipo que está ahí también, que es el elipsómetro, que ya mira usted las propiedades ópticas y puede mirar índices de reacción y cosas de ese estilo. Pues Henry, yo te felicito. Y qué pena que los cortes siga, Alejandro, pero tenemos tiempo acá, el profesor tiene clase. Yo llego tarde al quiz y después el Entonces tenemos que llevarle al profesor una última. No pregunta, sino como felicitar a Henry por el trabajo y por la motivación que hace sobre los estudiantes. Es muy importante estas cosas. Vale, muchas gracias. Creo que tenemos que hablar de cooperaciones, por ejemplo, con la central. Creo que ustedes saben que quien maneja el microscopio rosatómico es la central tiene conexión con ellos, por si acaso se requiere. Vale, no sé. Eso no lo sabíamos. Bueno, pues aprovechamos de nuevo el Muchas gracias.